días. Gracias por invitarnos a vuestra casa. Gracias a las profesoras que han querido que estemos aquí. Bueno, lo que vamos a hacer ahora mismo es invitaros a hacer una dinámica. Que es cierto, como dice Mari Carmen, que a lo largo de la sesión queremos establecer un diálogo con la mayoría de vosotras, que sois muchas mujeres, algunos hombres. Establecer un diálogo para que algunas cosas se os queden claras, al menos algunas cosas se os queden claras, ¿bien? Pero antes os proponemos que cerréis los ojos. Y que no quiera que no los cierren, vaya, ¿bien? Pero os vamos a proponer que cerréis los ojos y vamos a hacer un viaje. Vosotros estáis aquí porque vais a ser o queréis ser docentes en el ciclo infantil, de 3 a 5 años, 3 a 6 años, ¿no? Ese es vuestro propósito, por eso estáis aquí. Pues vamos a hacer un viaje. Cerráis los ojos y vamos a viajar a vuestra infancia. Vamos a viajar a ese tiempo, quien quiera, ¿no? Quien se sienta cómodo, cómoda. Viajamos a esa edad. Os situáis entre los 3, los 4, los 5, bueno, buscáis ese momento. Y traer al recuerdo cómo era entrar en vuestra escuela. Cómo era la puerta de la entrada del colegio. ¿Con quién os acompañaba hasta esa puerta? ¿Cómo os sentíais? ¿Qué sensaciones teníais cuando atravesabais esa primera puerta? Quizás entrabais directamente a la zona del aula con vuestra mamá, vuestro papá, o quizás os ponían en una fila, entrabais todos juntos. ¿Cómo eran esos momentos? Y cuando llegabais a la puerta del aula, con vuestra mochila, vuestras cositas, ¿qué sucedía? ¿Cómo os sentíais? ¿Era bello el sitio? ¿Era acogedor? ¿Era amable? A lo mejor ese día habíais llegado un poco tristes porque el abuelo o la abuela estaba enfermo, habían fallecido, o había habido una discusión en casa, o el conejito que teníamos se había muerto, o no. O simplemente ese día llegábamos enfadados porque antes de ir al cole queríamos haber hecho otra cosa. ¿Qué pasaba cuando entraba ahí en el aula? ¿Quién os recibía? ¿Y cómo os recibía? Si ese día estabais tristes, ¿qué pasaba? Si estabais enfadadas, ¿qué pasaba? Si no teníais ganas de estar allí, ¿qué pasaba? ¿Cómo era el aula? ¿Era bella? ¿Acogedora? Si teníais ganas de hacer pipí, ¿podíais ir libremente? A lo mejor alguien se hizo pipí dentro del aula. ¿Qué pasó? ¿Pasó vergüenza? ¿Miedo? Si teníais ganas de beber agua, si teníais ganas de comer, ¿qué podíais hacerlo? ¿Podíais satisfacer esas necesidades? ¿Había castigo? ¿O elogiaban cuando había algo que aparentemente os parecía que estaba bien hecho? ¿O decían, qué bien, qué bueno eres, qué buena eres? ¿Quién controlaba el discurso en el aula? ¿Hacíais todo lo mismo al mismo tiempo?
¿Y cómo era cuando terminaba la jornada y os iba ahí, salíais al recreo? ¿Cómo era salir al recreo? ¿Cómo era estar en el recreo? ¿Y cómo era irse del colegio? ¿Os gustaba ir al cole? ¿O os gustaba iros del cole? Y vamos saliendo del viaje, porque os habéis hecho mayores. Ahora sois personas adultas, muy jóvenes, porque tendréis 18, 19, 20 años, quizá alguien algo más, pero tenéis estas edades, vais abriendo los ojos y habéis decidido ser maestro y maestra en esas edades, que están en el recuerdo, ¿verdad? Pero están ahí. Bueno, nosotros traemos una noticia que hemos comprobado. Vosotros vais a repetir la misma escuela que habéis vivido, vais a repetir la misma escuela si no os transformáis. Vais a hacer lo mismo que hicieron con vosotros, porque es la referencia que tenéis, si no os entregáis a un proceso de formación y de transformación. Acabamos repitiendo lo mismo. Hoy venimos a hablar de la pedagogía Montessori, que tiene más de 100 años. Tiene más de 100 años. Está demostrada científicamente, muy demostrada, y está muy avalada por la evidencia. Hay muchos colegios Montessori sobre los que se han hecho multitud de estudios. Y funciona, y muy bien. Pero ahora veréis que, bueno, que no tiene nada que ver con la escuela que nosotros vivimos, ¿verdad? Mirad, ¿qué características tienen los niños, las niñas de 3 a 6 años? ¿Cómo son? ¿Cómo son los infantes? ¿Qué se os ocurre? ¿Cómo son? Así en palabras. Espontáneos. Cariñosos. Alegres. Incontrolados. Libres. ¿Libres? ¿Habéis dicho libres? Libres. Incontrolados. ¿Alguna cosa más? Sincero. Dependiente. Curioso. Inocente. Muy inocente. ¿Sí? Espontáneo, cariñoso, alegre, dependiente, inocente, curioso, sincero, libre, incontrolado. Bueno, tenemos un mapa. Vamos a ver qué es verdad y qué no es verdad. ¿Qué idea tenemos de la infancia? Vamos a ir viendo qué es verdad y qué no es verdad. ¿Qué os ha llamado la atención del documental? Cosas así que se van a quedar como flashes grabadas. Que la mayoría, se supone que todos lo habéis visto, ¿no? O al menos la mayoría lo habéis visto. ¿Qué cosas habéis dicho? Ostras, a mí me ha llamado mucho la atención esto. Pues el que esté interpretándose los sitios de juego, el que esté en plan no totalmente en silencio, pero sí respeten un poquito el ruido, que no hace mucho ruido. Para ti, el tema del ruido, o cuando contaban lo de las bandejas que se repetían, o las dos cosas. Las dos cosas. Bien. El respeto y el silencio, la tranquilidad. Sí, y probablemente alguna os ha llamado la atención también eso, ¿verdad? Porque tenemos una idea de que el niño es incontrolable, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa aquí? Sí, más cosas que han llamado la atención. Es que es mezclado de diferentes edades. La aula multigrado. Efectivamente, todos los salones Montessori se mezclan por edades,
y tiene un sentido científico. La mente del menor de 0 a 6 años es completamente distinta al niño de primaria, la niña de primaria. Y dentro de los 0 a 6 lo situamos la primera etapa hasta los 3 años y a partir de los 3 a los 6 años. Por eso están juntos, porque comparten una misma forma de procesar la realidad. Más cosas que os han llamado la atención. Fijaos, ya llevamos estas tres: respeto, silencio, aula multigrado. Independiente. Que son independientes. ¿Te ha llamado la atención eso, no? ¿Y cómo lo cuentan las docentes? ¿Te acuerdas, no? Porque además hay aquí, dentro del grupo, que habrá más gente, sienten que los niños en esa edad son dependientes. Entonces, esto no cuadra. Aquí hay algo, ¿no? Efectivamente, la autonomía. Esto es un elemento esencial dentro de la pedagogía Montessori, pero ahora veréis, ahora os iremos contando por qué. Vamos a ir construyendo el conocimiento. La autonomía. Pueden solos. ¿Qué más? Así acordaros... Las actividades. Las actividades. Asertividades. No, actividades. Ah, perdón. El material. Son muy diferentes, sí. Sí, el material, que es un material muy distinto a lo que estamos habitualmente conociendo. Hemos traído algo de material que luego lo pasaremos, para que lo exploréis. El material con propósito inteligente, se llama material de desarrollo. Ella lo dice, el material no son juegos, tienen propósito para desarrollar determinadas competencias. Tienen propósito inteligente, no están puestos al azar. Un material científico. La libertad. La libertad. La libertad de elección. Eso es otro elemento esencial en los salones Montessori. La libertad en la elección del material, en la actividad que quiero desarrollar. Y cómo es posible, además, que haya libertad y tranquilidad. O sea, esto no lo hemos conocido. Aquí ninguno de nosotros lo hemos conocido. O hay alguien que ha estado en un sitio con la experiencia, como niño o niña que haya conocido eso. Nadie. Creo, si no, levantad la mano porque será interesante compartir esa experiencia. Y además no conocemos a nadie que lo haya hecho. Tú preguntas, ¿tú dónde has estudiado? ¿Cómo has estudiado? No tenemos experiencia. Pero esto es real, ¿eh? No hablamos de teoría, hablamos de realidades. En un pueblo de Jaén. Más cosas. Ya tenemos cosas bastante interesantes. Primero, que hay respeto y tranquilidad, silencio, a un nivel que no conocemos. Que los niños están mezclados por edades, que hay una gran autonomía, que los materiales son inteligentes y hay la libertad siempre la relacionamos con la disciplina. Para que encontremos realmente una persona disciplinada, autocontrolada, que se autogestiona, necesita tener libertad. Listo. Límites claros. Bueno, ¿os ha llamado la atención el movimiento? Podían moverse. Las imágenes de los salones, ¿os acordáis que se podían mover? ¿Vosotros podíais mover libremente en vuestra aula? A lo mejor algunos sí, tenía algunos maestros que trabajaban de otra manera, con más sensibilidad. Pero, ¿quién de aquí se podía mover libremente en su aula cuando tenía esa edad, en el recuerdo que había hecho? ¿Quién se podía mover libremente? Que levante la mano. 1, 2, nosotros también contamos 6 personas, cuento. 6, 7, bueno, 8 por aquí. 8 personas y no son los que estaremos aquí, pero no lo calculo, pero somos muchos, ¿no? Muy poca gente, ¿no? El movimiento. Lo ponemos como el movimiento. Vale, vosotros... Porque una de las cosas que me ha llamado la atención Sí. es que ponían en el documental que se trataba también de la formación humana de los docentes. Eso no en todos los colegios
se forma humanamente a los docentes, no es como que la cosa de los valores como que es algo que lo veo también importante. Pues vamos ahora a enlazar con esa historia que es el corazón. Lo que tú estás diciendo es el corazón. El corazón, no solamente de la pedagogía Montessori, sino de otras propuestas pedagógicas, o sea, metodológicas, que hay otras también interesantes, y Montessori es una de ellas, pero ese es el corazón, la formación humana. Y ahora lo vamos a rescatar. Aquí hemos descrito un poco lo que para nosotros creemos que es el menor en esas edades de las que estamos hablando. Siempre vamos a hablar de las edades con las personas con las que vosotros vais a trabajar. Pensad que vosotros vais a trabajar con personas. Y eso es material sensible. Y la docencia es una profesión muy difícil. De verdad, muy difícil. Porque requiere a personas muy sensibles y muy bien formadas. Entonces, nosotros creemos, por nuestra experiencia de niños y por lo que vemos, creemos que los niños son un poco así, este es el retrato. Y nos ha llamado la atención del documental este tipo de cosas. Vale, vosotros estudiáis, tiene una asignatura que estudian la fisiología del cerebro, ¿no? Estudiáis un poco cuáles son las necesidades psíquicas de los menores, que son necesidades... nosotros las comparamos como las físicas. Os pongo un ejemplo. Imaginad que no le damos de beber a una niña de 4 años. No le damos de beber cuando tiene sed. ¿Qué esperamos que suceda? Porque la líe. La líe, evidentemente, porque querrá satisfacer su necesidad. Y si no se le da el agua, que busque la manera, pero si no le damos el agua, ¿qué pasa al final? Si ella no consigue agua y nosotros se la damos, ¿qué va a pasar? Se frustra. Y además de frustrarse, el agua, ¿eh? Además de frustrarse, ¿qué le va a pasar? Que se deshidrata y está en peligro de muerte. La dañamos, la ponemos en una situación de daño. Eso hoy día van los servicios sociales y probablemente te retiren, si es tu hijo o tu hija, te la retiren. ¿Por qué? Porque no la estás atendiendo. Bueno, María Montessori, pensad que esto lo decía María Montessori en el 1912, 13, 14, a partir de esa fecha empieza a decir María Montessori esto. Ella dice, los menores en esta edad, bueno, los menores en todas las edades tienen necesidades psíquicas, igual que las físicas. Si yo no satisfago la necesidad psíquica del menor, ¿qué va a pasar? Lo daño. Además de volverse loco el menor tratando de encontrar la manera, lo daño. Quedaos con esto, lo daño. Si no satisfago las necesidades psíquicas del menor, lo daño. Y ella decía que el Estado tenía que proteger el desarrollo de los menores si además queríamos transformar nuestra sociedad. Ella decía, una necesidad psíquica del menor en esta edad, y vosotros normalmente, entiendo que a la mayoría de vosotros, algunos de vosotras, tenéis feeling con la infancia, ¿verdad? O estáis rodeados, en fin. Algunos no tenéis vocación, pero otros sí os gusta la infancia, estáis rodeados. Quien está cerca de un niño de estas edades, bueno, desde que nacen, os daréis cuenta que tienen una necesidad muy grande de hacer las cosas por sí solos. Déjame a mí, aunque yo tarde lo que tenga tarde, déjame a mí. Bueno, María Montessori vio que una necesidad psíquica, era la autonomía, el déjame hacerlo a mí solo. Si yo no dejo que lo haga, lo daño, lo estoy dañando. ¿Qué decían las educadoras en el documental? ¿Qué contaban al principio? ¿Os acordáis qué contaban? Que empezaban a decir, uff, es que venimos al trabajo y esto es muy cansado porque están así, porque como lo atendían a los niños, le limpiaban los mocos y todo, cuando tú trabajas con niños pequeños estás todo el día así. Nosotros la observábamos y era así. Eso es esto te revienta, ¿eh? Estaban reventados. Decía, y los niños son caprichosos, muy dependientes. Uf,
Esto es muy cansado. Todos los niños, vengan, esto. Nosotros creemos que los niños son dependientes, pero su necesidad psíquica, o sea, ellos necesitan autonomía, que me deje hacerlo solo. Entonces esto no... ¿Qué se dan cuenta las educadoras? Y vosotros lo veis en el documental. Se dan cuenta que como no les dejan hacer las cosas solos, los niños se vuelven locos, se vuelven dependientes. Es como si no le doy de beber, primero la niña va a buscar desesperadamente beber agua y luego la voy a dañar. ¿Cómo la daño? Volviéndola dependiente, depende del adulto. Y en el momento que un niño, una niña, depende del adulto, tenemos un problema a lo largo de toda su escolarización. Porque es dependiente. Y de toda su vida, porque es dependiente. Cuando su instinto es déjame hacerlo solo. ¿Y qué quiere hacer los menores a esa edad? Descubrir todo lo que pillan. Descubrir. Quieren ponerse la ropa solo, quieren elegir su ropa, quieren lavarse, quieren que le dejen manipular cosas. ¿Qué características tienen los salones Montessori? Que todo está al alcance. Todo está al alcance. Vosotros ya sabéis un poco lo que es el currículum, ¿no? O sea, en infantil, la etapa infantil hay un currículum. ¿Bien? En un salón Montessori, todo el currículum está expuesto, es decir, estamos diciendo que es un aula multigrado, están los niños de toda la etapa de infantil, tienen una estantería. Nosotros hemos ofrecido a vuestra profesora a ver si lo pueden organizar, que podáis venir a ver Vereda Montessori. Y tienen su estantería y allí está todo el material curricular para trabajar en toda la etapa. O sea, no necesitan al adulto, van a necesitar al adulto como guía, pero ellos van eligiendo con qué pueden trabajar para satisfacer sus necesidades. ¿Vale? Vamos a analizar otra cosa. El movimiento. Esto María Montessori también se dio cuenta que el niño a estas edades necesita moverse. ¿Qué hacen los niños cuando... Y tú lo has dicho, ¿no? Curiosa, los niños exploran, ¿no? ¿Cómo éramos nosotros cuando éramos pequeños? Tú quieres tocar las cosas, ¿no? Y si no las toca el niño, si no explora, mal asunto. Pero todos los menores exploran, ¿verdad? Tocan, chupan, si son más pequeños, manipulan y necesitan moverse. ¿Qué pasa si yo no le permito a un niño que se mueva libremente? Si yo no satisfago esa necesidad psíquica de movimiento, lo daño. ¿Y qué va a pasar? Pues que se descontrola. Porque lo estoy forzando a hacer algo que va en contra de su naturaleza. Acordaros siempre de esto, lo estoy forzando a que no beba cuando tiene sed. Yo le estoy diciendo como adulto, no, tú no bebas, que no tienes sed. Olvídate de esa necesidad, eso no es real. Yo te voy a decir lo que necesitas, siéntate. Siéntate que te lo voy a decir. Lo dañamos y el niño se vuelve incontrolable. Se vuelve loco. Y María Montessori describe, con muchos escasos, describe estas situaciones. ¿Quién tiene el problema? ¿El niño o el adulto? En el documental, cuando las docentes empiezan a profundizar, ¿de qué se dan cuenta? De que es un problema de ellas. Es el primer paso. ¿Cómo es tu nombre? Ana. El chico que hay detrás que habla. ¿Cómo? Salvador. Salvador. Que el Salvador lo ha puesto en evidencia. Ese es el primer paso de la formación humana. Mírate. No veas que los problemas están en el alumno, no, en el alumnado, no. Como docente vais a tender a decir el problema lo tiene el alumno o su familia. Tengo que mirarme. Tengo que mirarme. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Cuando a ella empezaron a reflexionar, mucho trabajo, y se puso en marcha
todo el aprendizaje que hicieron, pues vieron que estaban equivocados. ¿Y qué empezaron a ver? Que los niños tenían un alto nivel de autonomía siendo muy pequeños, cuando había un movimiento libre las cosas funcionaban mejor, porque nosotros tenemos una idea de que los niños no se concentran. Decidme si es verdad o no. Tenemos una idea de que los niños no se concentran. A lo mejor alguien tiene otra idea. Pero en nuestra experiencia y las creencias que tenemos, que el niño menor no se concentra. Y no es verdad. Es otro de los efectos del daño que sucede cuando no se satisfacen las necesidades psíquicas. Porque cuando el niño tiene autonomía, tiene materiales de desarrollo, hay libertad en la elección, puede moverse, hay respeto, entran en la concentración y se produce el silencio. Porque si ahora mismo estuviésemos todos concentrados aquí, habría silencio. ¿Por qué hay silencio? Porque estamos concentrados, no porque nosotros digamos callaros, callaros. Eso es coaccionar el silencio, pero cuando el silencio es espontáneo es porque estoy concentrado. La concentración en los menores es fundamental. Entonces vamos viendo, y voy dejando paso a Nati, vamos viendo que tenemos, esto no es real, esto no es real, y esto habría que matizarlo. Esto hay que matizarlo. Algunos son cariñosos, otros no. Pero si los forzamos a que sean cariñosos, pues aprenden a que si te tengo que dar un beso para que me trate bien o me diga esto, pues te doy un beso. Pero eso se llama manipular. ¿Vale? Esto lo matizamos, pero el resto es real. Los niños son espontáneos, tienen una alegría por la vida, o sea, son vibrantes, tienen un montón de ganas de vivir. O alguien... Es difícil, si un niño no tiene ganas de vivir, es porque está dañado. Son inocentes. Por eso es muy fácil dañarlos, porque cualquier cosa que le digamos se lo van a creer. Y si le decimos, ay, tú eres muy... Esto es una frase hecha típica en las tutorías. Ay, es muy listo, pero muy perezoso. Pues le colgamos el cartel y el niño se lo va a creer. Son curiosos, totalmente, no necesitan que le demos alas para buscar. Y son sinceros si les permitimos la sinceridad. Si no se las permitimos y les engañamos, ellos aprenden a engañar y a manipular. En el proceso de entrenamiento del equipo de Torre Perejil, como decía Salvador, ¿qué fue lo primero que hicimos? Primero ellas trabajaron con ellas mismas. Porque, bueno, a vosotros alguien os ha entrenado en casa o en el cole a identificar emociones, a saber gestionar vuestras propias emociones, vuestros estados internos. A nadie. A mí no, yo luego lo aprendí después, porque estaba mal. Y todo el equipo nuestro. Nadie. Y como yo estoy, porque hay una cosa que no sé si os habéis dado cuenta al día de hoy, que a mí es eso, entre 18 y 20 años más o menos en general. No sé si os habréis dado cuenta, pero hay una cosa con la que siempre estamos en contacto, que es con nuestro mundo aquí dentro. Hasta que nos dormimos del todo, que ya nos olvidamos, estamos todo el día con esto. Con lo que sentimos, lo que pensamos, las creencias, y con eso nos manejamos en el mundo. Y donde vamos para esto. Esto no te lo puedes dejar. Y tú entras en tu aula con tu alumnado y dices, joder, qué nerviosos están. Y tú no te das cuenta de que estás atacadísimo. Eso fue lo primero que le hicimos reflexionar a la docente. No, tienes que ver cómo entras y de dónde dice las cosas y hacerte responsable de eso, porque tú generas un clima. Tú le transmites al alumnado un clima de confianza, de desconfianza, de ansiedad, de miedo, o de alegría, de entusiasmo. Tú se lo contagias. Hazte cargo de ti. Después aprende a trabajar en equipo. Decidme si vosotros habéis aprendido a trabajar en equipo. Nosotros hemos aprendido a hacer algunos trabajillos juntos, que nos hemos juntado y hemos hecho trabajo, pero nadie aprendió a trabajar en el equipo. ¿Por qué? Porque trabajar en equipo supone
Aprender de verdad a trabajar en equipo supone que yo conozco mis talentos y mis límites, y conozco el de Nati, porque nosotros trabajamos en equipo, conozco los talentos de Nati y los límites. Y entonces Nati y yo, que estamos aquí dando la charla, ya sabe cuál es mi parte, y yo sé cuál es la suya, y pasará a su momento. Y nos admiramos. Ella es guía Montessori, maravillosa, apasionada, tiene un talento para olfatear las necesidades de los niños, increíble. Tiene un talento para guiar a la familia hacia la confianza, increíble. Ha hecho un proceso de transformación personal y de su centro de transformación increíble. La admiro. Y cuando trabajo con ella no trabajo por la envidia, no tengo envidia, la admiro. Eso hicimos con el equipo. Dejaros de peleas internas. Que tú tienes talento para esto, tú para esto y para esto. Y tú tienes una limitación aquí y tú aquí. Ahora trabajar juntas. Porque el centro es de todas y los alumnos son de todas. No son tus alumnos, los alumnos de fulanito y los alumnos de menganito. No, el centro es de todas y el servicio público es de todas. Entonces empezaron a aprender a trabajar en equipo y a reflexionar en la pedagogía. ¿Qué hacemos que funciona? ¿Qué hacemos que no funciona? A investigar, a formarse. Por eso es difícil vuestra profesión. Y luego, lo último fue la pedagogía. Luego llegó Nati con toda su sabiduría y entonces empezamos a herramientas para los salones, después de haber hecho todo ese proceso. Tenéis que cambiar la mentalidad. Tenéis que aprender a trabajar en equipo. Y luego os tenéis que formar en una silla, por ejemplo, en el caso de la pedagogía Montessori hay que formarse. Hay que formarse profundamente porque hay que conocer todos los materiales, todas las secuenciaciones, en fin. Es una pedagogía científica, hay que formarse. Y luego ya todo funciona, bueno, todo funciona. Ya es la práctica de aula y resolviendo los asuntos que van a ir saliendo. ¿Os está interesando o no? Sí. Más o menos. Vamos. Bien. Sí, voy a hablar del ambiente. Sí, eso. ¿Vale? Y voy a hablar de una cosa. Bueno, pues, como ha dicho Salvador, la formación humana es esencial para que lleguéis al título de nuestra charla. El docente al servicio de la infancia. Los docentes tenemos que estar al servicio de los niños y las niñas del mundo, de los futuros y futuras adultos del planeta. ¿Vale? Entonces, en la pedagogía Montessori tenemos dos partes, la formación humana y la formación pedagógica. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la guía Montessori tenemos que establecer un ambiente físico y un ambiente psíquico que satisfaga las necesidades físicas y las necesidades psíquicas. Yo trabajo con niños de 0 a 3 años. En mi centro infantil hicimos una transformación y somos un centro Montessori y trabajamos con niños de 0 a 3 años y niñas. Y yo esto lo veo todos los días. Veo cómo se respetan. Veo cómo un peque coge una bandeja de una estantería, se pone a trabajar en su mesa, a manipular, a experimentar, a coger, a mancharse, a soltar, a secarse, a limpiar. Y cuando llega otro compañero que quiere coger el material, le dice, ahora lo tengo yo. Y entonces, yo, como guía, que he podido establecer un ambiente psíquico que satisfaga todas las necesidades de mi alumno, doy un paso atrás. Y como decía María Montessori, el adulto tiene éxito cuando puede decir, ahora los niños y las niñas trabajan como si yo no estuviera aquí. Es decir, yo hago que el ambiente esté preparado para ellos y para ellas y yo doy un paso atrás y dejo que ellos y ellas desarrollen todo esto. El respeto, el silencio que es producto de la concentración. Aula multigrado. Si yo tengo un niño de 2 años y medio que ya está recortando, ya está empezando a recortar y está ensimismado en su actividad, y tengo un peque de 18 meses que está muy interesado en las tijeras, pero nadie le deja coger tijeras, todo el mundo le prohíbe que coja unas tijeras porque son muy peligrosas y se puede hacer daño, pero está observando que un compañero mayor que él sí la está utilizando y está mirándolo atentamente y va a llegar un momento en que él quiera coger las tijeras. Yo como guía no le prohíbo que coja las tijeras, me acerco y me aseguro de que esa observación que ha hecho sea
tan eficaz que sabe utilizar las tijeras. Y si no, yo le presento cómo se cogen las tijeras y cómo se trabaja con las tijeras con seguridad. Pero nunca le prohíbo las tijeras, ¿vale? Dejo que él o ella satisfaga sus necesidades. Entonces, el aula multigrado lo que nos permite a los guías Montessori es poder confiar en las potencialidades de los niños. Porque hay otros niños más grandes de los cuales va a aprender. Vosotros y vosotras seguro que habéis visto, segurísima estoy de que habéis visto, niños pequeños que están todo el rato haciendo lo que hacen los más mayores. Porque la imitación forma parte del desarrollo psíquico de los niños pequeños. Ellos quieren imitar y repetir constantemente. Luego, en nuestra aula hay mesas y hay sillas, pero también hay tapetes en el suelo para poder trabajar y se les permite a los niños coger el material, devolverlo, sentarse en una silla, trabajar en el suelo, trabajar de rodillas, como ellos quieran. El movimiento de 0 a 6 años es fundamental para un buen desarrollo del niño y de la niña. Son autónomos, como ha dicho antes Marta, todo el material está a su alcance. Jarras con agua para que puedan servirse y beber agua. Fruta para que puedan cortarla. Naranjas para que puedan hacer zumo. Todo el material, todo lo que ellos necesiten está a su alcance. Además tenemos cristal, tenemos vidrio. Los niños, en Montessori no preparamos un mundo para los niños plastificados. Por dos razones. Primero, porque el cristal está en el mundo, forma parte de nuestro mundo real. Y un aula de 3 a 6 años debe ser lo más parecido al mundo real. No podemos a los niños sacarlos del mundo y encerrarlos en un aula de plástico y de colorines, porque eso no es la vida real. Ellos van a desarrollar el cuidado cuando pueden coger un vasito de cristal y beber de él, desde muy pequeños. Porque el adulto, como guía, confía en que el niño no lo va a tirar al suelo. Y si lo tira al suelo, ¿qué pasa? Nada. Según esto, nada, ¿no? Nada. Si yo tiro un vaso de cristal al suelo, ¿qué pasa? Se Ya, rompe. pero me refiero que no se le dice nada, ¿no? El vaso se rompe. Los vasos son de un cristal grueso, de tal forma que yo me aseguro que si el vaso se rompe en trozos grandes, ¿vale? Y entonces, como los límites están muy claros en mi ambiente, ¿vale? Yo me pongo cerca del vaso de cristal y le describo al niño lo que ha sucedido. Has tirado el vaso y se ha roto. Eso es lo que ha sucedido. ¿Qué aprende el niño? Que si tiró las cosas se rompen. Muchas familias me dicen, es que mi hijo lo tira todo al suelo, es un destrozón, porque todo es de plástico. Porque el niño no puede aprender que las cosas se rompen si se tiran al suelo. Porque los estamos metiendo en un mundo artificial que no existe. Y entonces ellos aprenden a tener cuidado, ¿vale? Puede ser, como dice, puede ser que no pase nada y el niño no tenga ninguna reacción, puede ser que se ponga a llorar. La reacción emocional que te puedes encontrar puede ser de cualquier tipo, ¿no? Pero tú como adulto estás preparado para acompañar esa situación, sea la que sea. Pero la realidad es que el vaso se ha roto y hemos perdido un vaso, ya no lo recuperamos. Podemos comprar otro, pero ya no tenemos ese vaso, ¿no? Entonces, en los niños y en las niñas se va generando los valores, el valor del cuidado. Y ya no solamente el valor del cuidado por el material, sino el cuidado hacia los demás. Y enganchando con eso, ¿por qué, por ejemplo, en esa situación puede darse un castigo en otro ambiente? Te castigo porque pongamos que es que se ha enfadado y tiró el vaso y lo rompió, ¿no? Y entonces te castigo con otra cosa, con otra consecuencia por haber tirado el vaso. María Montessori veía, y además lo describe, cómo eso degeneraba el carácter de los niños. Porque la consecuencia, yo no necesito poner un castigo, yo solamente necesito saber que hemos perdido un vaso. Él necesita saber que el impacto que ha tenido su acción, que se ha perdido este vaso, se ha perdido este elemento y el impacto que ha tenido. Y luego que tiene que recogerlo. Ya está, no se necesitaba más castigo. Él ahí ve cómo su acción tiene unas consecuencias. No necesito nada más. Y lo que sucede es que ellos, no es frecuente que rompan las cosas, ¿no? Eso no es habitual.
A mí me gusta mucho cuando hablo de la relación de los niños y los adultos, compararlo a la relación que tenemos los adultos entre nosotros. Vosotros imaginaros que yo estoy en casa, ¿vale? Y mi marido está fregando los platos y va a colocar un vaso de cristal y se le ocurre y se le cae al suelo. Y ahora yo llego y le digo, ahora castigado, por malo, por haber tirado el vaso. No tiene ningún sentido, ¿no? Es como, es ridículo. Pues eso hacemos con los niños. Hacemos cosas ridículas con ellos. Y son personas que tienen su dignidad. Entonces, solamente necesitan ver las consecuencias de sus acciones para hacerse responsables. Esto es una característica, ¿vale?, que no sale nunca de los docentes, y es que los niños son muy responsables. Al hilo de lo de la formación humana, hay que lograr que los adultos puedan ver el mundo a través del ojo de los niños. Mirad, cuando nosotros ya somos adultos y los niños ven el mundo de una forma muy distinta, muy distinta, muy distinta. Muy distinta. Lo que a nosotros nos puede parecer una tontería, al niño lo puede marcar, lo puede dañar, porque ellos aprenden de otra manera. Cuando se le pone un castigo a un niño o una niña, ellos suelen entender que no me quieren. ¿Me quieren o no me quieren? Lo interpretan así. Y ahí ellos se quedan en una situación de mucha inseguridad emocional. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se hace. Entonces llevábamos a la docente a que pudiesen ver a través del ojo de los niños. ¿Cómo? Recuperando su infancia. Necesitáis entender y recuperar vuestros propios recuerdos, cómo era sentirse castigado. Lo que pasa es que además, como adultos, no tenemos referencia de que se puede educar sin castigo, no sabemos cómo se hace, y es más, lo negamos, decimos, eso no puede ser. Ya es la locura más grande, ¿no? Nosotros venimos a deciros que sí se puede. Cuestionar las creencias que tengáis en relación con los castigos y todo eso, porque se puede y nosotros lo estamos viendo. Una de las, para mí, de las grandes cosas que hizo María Montessori fue los materiales de desarrollo, ¿vale? De 3 a 6 años, como ha dicho antes Marta, el salón, que no le llamamos aula, llamamos salones, ¿vale? Porque además de 3 a 6 años Montessori se llama la casa de los niños, ¿vale? Intentamos que sea lo más hogareño posible, que haya plantas, que haya velas, que haya aromas, que haya cortinas, que sea un lugar bonito, que los niños entren a la escuela y se sientan como en su casa, sientan que es de su propiedad, que pueden tocar las cosas, que pueden tener confianza con el adulto, ¿vale? Entonces, todos los materiales están divididos por áreas, en diferentes áreas, vida práctica, sensorial, lenguaje, matemáticas, ciencia, ¿vale? Y tienen todo el currículum expuesto. ¿Esto qué quiere decir? Todas las competencias que tiene que desarrollar un niño en la etapa de infantil, de 3 a 6 años, están allí, ubicadas, ¿vale? Entonces, hoy hemos traído algunos de esos materiales, ¿vale?, que los vamos a ir pasando para que podáis verlos, explorarlos, y luego os vamos a pedir que nos digáis qué competencia o qué aprendizaje adquiere el niño o la niña que ha manipulado este material y que ha trabajado con este material, ¿vale? Y luego en mi grupo vais a venir y os vamos a hacer una demostración de los materiales. Y haciéndonos preguntas, ¿eh? Y parándonos y haciéndonos preguntas. Lo vamos a pasar para que lo... Ella, los del fondo no lo había oído. Ella lo que dice, vale, muy bonito, bueno, no lo ha dicho así, ¿eh? Dice, vale, muy bonito, están en un salón Montessori, todo muy guay, pero luego pasan a la primaria. ¿Y ahora qué? Ahora pasan a la primaria y pasan a lo que hay, sota caballo rey. ¿Cómo afronta eso? Mirad, nosotros hemos detectado que tenemos una creencia basada en el desconocimiento, en el que nosotros creemos que las personas que se educan en un sistema respetuoso y sensible son débiles. Y cuando pasan, tienen problemas de adaptación. Cuando vosotros, algunos de aquí habéis cambiado de cole, habéis cambiado de ciudad, cuando pasáis de la primaria al instituto hay un salto, a la universidad hay otro, y además eso lo tenéis súper reciente. Nosotros nos adaptamos. Pero ¿qué sucede cuando una persona se ha educado autogestionándose y conociéndose a sí misma?
que tiene más recursos internos para responder a los cambios. Puede pasarlo mal en un momento dado, pero tiene más recursos internos. Bueno, yo cuento, pensad que la pedagogía Montessori hemos dicho que lleva más de 100 años. Bueno, en Estados Unidos, María Montessori introdujo con ayuda de unos estadounidenses, introdujeron la pedagogía Montessori y hay colegios de hace muchísimo tiempo, muy conocidos. En Estados Unidos, que se invierte mucho en investigación, se hizo una investigación interesante que no me acuerdo de la referencia, me acuerdo del estudio, pero no sé decir cómo lo podéis encontrar. Bueno, investigaron a un grupo de gente que estudió en centros Montessori y a otro grupo de gente que no estudió en este tipo de centros. Y lo observaron a lo largo de muchos años y cuando pasaron a la universidad. Entonces, cuando pasaron a la universidad, que era para todos la misma, vieron qué diferencia había. Entonces, en conocimiento y tal, pues todos se desenvolvían bien. Todo el mundo tenía conocimientos generales de lo que se esperaba del currículum, digamos, el desarrollo del currículum bien. Pero había grandes diferencias entre la gente que venía de los Montessori a los otros que no. ¿Cuál es la gran diferencia? Que se autogestionaban. Más disciplinados, más respetuosos, más capaces para llegar a acuerdos, para formar equipos, mejor gestión con la autoridad, más fácil respetar los límites o expresar sus desacuerdos, satisfacer sus necesidades, y el resto tenían más dificultades. Y siempre conectamos la anécdota. Los salones Montessori no es la panacea, también tienen sus dificultades y sus problemas como todo, ¿no? Pero son dan muy buen resultado. El de Google, los que inventaron Google y Amazon estudiaron en centros Montessori. Siempre se cuenta. Pero hay un montón de gente que no ha estudiado en centros Montessori y ha hecho también muchas cosas, ¿eh? Pero esto, tienen recursos internos. Vosotros tenéis que entender que las personas más fuertes en la vida son las que más se autogestionan. Y en las situaciones de crisis saben equilibrar sus emociones, saben recontextualizar las situaciones y responder saludable. Entonces, a mayor sensibilidad, más fortaleza. Las personas a mayor nivel de sensibilidad, más fuertes son, vitalmente. Las personas que no hemos tenido ese entrenamiento y tal, o nos podemos poner rígidas y al final nos rompemos. ¿Cómo nos rompemos? Pues que viene una situación de que no encuentras trabajo, que viene una situación que te has tenido un desengaño con la pareja, o una separación, una enfermedad, una muerte, y la gente colapsa. Hay que fortalecerse. Por eso una de las cosas que también se trabaja en los salones Montessori es el contacto con la realidad. Ayer trabajaban en Vereda Montessori con la muerte, con niños de 3 a 5 años. Estaban trabajando con la muerte. En una actividad grupal que hubo un ratito. ¿Preguntas? A ver, yo tengo... Si este método desarrolla tanto la sensibilidad de los niños, los valores, ya están buenísimos, ¿por qué no se implanta? Porque las profesoras y los profesores no quieren implantarlo. Me refiero a nivel público. Sí, se podría. Los profesores no son los que mandan en esto. No, se puede. En Bollullo y en Sevilla... El centro de infantil ya trabaja con Montessori. Vale, pero son centros determinados. No, pero hay no hay un obstáculo legal. Me refiero, si lleva 100 años... Pero no hay un obstáculo legal. Ahora mismo en España, en Andalucía, no hay un obstáculo legal para que los colegios, esto lo tenemos bien mirado, no hay un obstáculo legal para que los colegios puedan tener, por ejemplo, pedagogía Montessori. Hay un obstáculo humano. O sea, ¿se podría implantar en un colegio público? No hay ningún problema para implantarlo legal, no, porque entonces no lo entiendo. Sí. ¿Qué decía el documental? ¿Cuál es el obstáculo? Para la formación del docente. Las creencias de los docentes. Pero bueno, si tú eres un docente que quiere lo mejor para los niños, lo lógico es... Pero eso no es así. Hay gente que quiere lo mejor para los niños y tiene vocación, y hay gente que no tiene vocación. Y cree que el sistema está bien, y yo entro en el sistema, y eso es lo que yo he vivido además como escuela, y me ha funcionado porque aquí estoy, pues lo hago lo mismo. Es lo que decía Marta con la reflexión del principio. Vaya a reproducir el mismo tipo de escuela que habéis vivido. O sea, que esto es libre de implantarse en los centros públicos. Necesitas formarte, tienes que formarte y tienes que cambiar muchas creencias. En el documental que se contaban, que cuando cuentan qué obstáculos había encontrado en la formación, las creencias. Mirad, hay un libro que yo recomiendo, aunque vosotros sois muy jóvenes, pero a lo mejor a alguno le gusta mucho leer, investigar,
Yo hay un libro que considero que no es Montessori, es un libro de referencia, que se llama Aprendizaje Visible, de John Hattie. Aprendizaje visible pongo aquí el autor, Hattie. Es un libro técnico. Mirad, estamos en un contexto científico, estamos en la universidad, se supone que estamos en un ambiente de conocimiento y un contexto científico. Si nuestras aulas, las aulas, cuando yo digo, si nuestros centros públicos se llevara la ciencia y la evidencia, tendríamos otro tipo de educación. Este libro, Aprendizaje Visible, es un estudio de varias décadas, es un metaanálisis de más de 50.000 estudios de investigación. 50.000 estudios de investigación. Considerable. Se han estudiado casi 300 millones de estudiantes. Un dato considerable. Y se estudiaba, por ejemplo, qué impacto positivo tiene en el aprendizaje, por ejemplo, que yo haga aprendizaje cooperativo. ¿Qué impacto tiene? Impacto positivo en el aprendizaje del alumnado. ¿Bien? De todos los efectos que se han estudiado, que son muchísimos, el que está en primer lugar, lo que más impacto tiene en el aprendizaje del alumnado con gran diferencia, es la expectativa que tiene el alumno de sí mismo, el sentir que yo puedo. Mirad lo que estoy diciendo. Si el alumno, la alumna siente que puede, ya tienes el terreno fértil para que se produzca el aprendizaje. No para enseñar, para que se produzca el aprendizaje. ¿Me estáis siguiendo? Y eso nos lo cargamos en la primera infancia. Tú no eres capaz. El estudio dice, pero además con una contundencia, es muy riguroso y es un libro interesantísimo, dice con mucha contundencia, el mayor obstáculo en la educación es que tienen que cambiar las creencias de los docentes, las creencias y la actitud de los docentes. ¿Por qué? Porque somos herederos de una escuela y ya vosotros habéis recordado la escuela y somos herederos de un modelo de escuela que es un modelo de cómo se relacionan los adultos con la infancia. Y nosotros reproducimos como docentes lo mismo y como familia lo mismo. Y entonces reproducimos la misma escuela. Tú no puedes, yo te digo lo que tienes que hacer. Porque yo quiero que tú obedezcas. Porque el adulto, si el niño obedece, el adulto siente que vamos por buen camino. ¿Me estáis siguiendo? Porque a todos, algunos aquí habéis sido los rebeldes. Y teníais el cartel de los rebeldes, de los incómodos, ¿no? Algunos habéis sido así. Pero otros habéis sido las niñas buenas. Y entonces querían muchísimo. ¿Es verdad o mentira? Porque erais muy buenas. Y os poníais la ropa que os decía y los lacitos. Y entonces era genial. Tenéis que entender que tenéis que cambiar la mentalidad. Y tenéis que relacionaros con los niños aceptando que unos son más... Bueno, ¿cómo? Inquietos. Más inquietos, otros son menos inquietos, que hay muchos caracteres. Pero lo que nunca se os puede olvidar es que tenéis que satisfacer sus necesidades psíquicas, de respeto. Se nos ha dado el caso de niños que han tenido problemas a la hora de aceptar los límites. Con la pedagogía, con lo que es lo curricular, no. ¿Por qué? Porque como ellos están en la fase de autonomía, de movimiento y tal, es un salón que se adapta perfectamente a las necesidades de los niños. Hemos tenido problemas con niños y niñas que han tenido problemas para los límites. ¿Y eso cómo, cómo lo lleváis? Trabajas con la familia y trabajas con el niño. Y trabajas con la familia haciéndole ver a la familia que el niño no es malo, que el niño no es rebelde, que el niño no es caprichoso. Simplemente hay que revisar qué está pasando en casa. Si es que mamá dice una cosa y papá dice otra. Y entonces el niño nunca tiene el límite claro, está confundido. Pero él no tiene la culpa. Él simplemente está viviendo la confusión de que no hay claridad y no hay coherencia. Esto es lo que yo más me encuentro. Lo demás no, para nada.
Y perdona, y hilándolo con la pregunta que hacía antes la compañera, ¿no?, de la adaptación a la primaria y tal, si yo me tengo que adaptar, porque la realidad de nuestra escuela hoy en día es que todavía hay mucha pedagogía tradicional y mucha escuela antigua, si yo me tengo que adaptar a estar sentada 5 horas, prefiero hacerlo con 6 años que con 3. Con 6 años estoy más preparada, tengo más control de mi cuerpo, soy más madura que con 3. Porque con 3 es una necesidad que es que tengo, que es que yo no puedo controlarla. Es que un niño de 3 años no se puede decir a sí mismo, quédate aquí quieto, calladito, mirando a la seño. Es que no puede. ¿Cuáles son las necesidades físicas y psíquicas de un niño de 6 a 12 años? Vamos a estudiarlas, vamos a explorarlas. ¿Nuestra escuela de primaria está satisfaciendo esas necesidades? No. Pues hay que transformarse, igual que en infantil. Hay otra cosa que sucede en las instituciones públicas y, bueno, y en las privadas igual. Vosotros habéis oído del fracaso escolar, que en Andalucía es brutal. Nosotros cuando hablamos de fracaso escolar, hablamos de fracaso de la escuela, no del niño ni de los docentes, sino de las instituciones. ¿Por qué? Porque nosotros hemos aprendido a trabajar individualmente como los reinos de taifa. Y cuando entramos en una institución, yo soy funcionaria, cuando entramos en una institución pública, este hace una cosa, este hace otra y otro otra. Y tenemos 20 profesores que 2 de infantil trabajan igual, pero en la tercera no. Y los de primaria, uno está trabajando por proyectos, pero el otro tiene la escuela tradicional y tal, y a ver quién te toca. Entonces, voy a estar unos años con uno, pero luego me voy a otro. Y si me cambian de colegio, eso es un problema de los adultos. Y eso no es un problema ni de la ley ni del sistema. Eso es un problema que tenemos los adultos de inmadurez y de falta de profesionalidad. Porque cuando en un colegio cada uno hace lo que le da la gana, se desprofesionaliza y pierde la credibilidad. Pierde absolutamente la credibilidad, porque cada uno hace lo que cree. Y en un contexto profesional, y lo decía antes, no se puede guiar uno por sus opiniones. ¿Qué tiene que hacer? Ciencia y evidencia, siempre. Esto está contrastado, esto es real. ¿Qué experiencias hay que comprueben que esto es real, que funciona? Lo que yo estoy haciendo, y tengo que cuestionar constantemente. Y si eso existiera, nosotros tendríamos otro modelo de escuela, como está pasando, vosotros sabéis, porque os lo han dicho y lo habéis oído por todos los lados, Finlandia, Singapur, son los que tienen los sistemas de educación más exitosos ahora mismo. Pero lo único que hacen en esos sitios, aparte de entrenar muy bien al profesorado, pero lo único que hacen es mantener vivo esto. Que esto no es que tú hagas lo que a ti se te ocurra, ni el modelo de escuela que tú venías, no, ten la humildad de que te tienes que transformar. Eso lo decía mucho María Montessori. María Montessori decía, ¿qué es lo primero que necesita un maestro? Autoconocimiento. ¿Por qué? Porque tiene que ser humilde para decir, me estoy equivocando, esto no funciona, humilde, ese es el entrenamiento humano. Tiene que ser valiente para decir, esto no funciona. Y tiene que convertirse en una persona pasiva. ¿Cómo era en vuestra escuela? ¿Quién era el protagonista y controlaba el aula? Los profesores, pues como en la mía. El maestro era el centro de atención. Como este aula, ¿no? El maestro es el centro de atención. ¿Qué decía María Montessori? No, el maestro tiene que ser un ser pasivo. Más pasivo y observar. Darle el espacio. Tiene que observar, interactuar, generar, cuidar el ambiente físico y psíquico para que los niños trabajen solos. Y eso se hace también en la primaria, se hacía en la secundaria, es decir, se les va dando esa autonomía. Por tanto, si queréis tener buena escuela, tenéis que currar, porque la docencia es complicada y es apasionante, claro, es una profesión interesantísima. De 3 a 6 años, en Montessori hay unos límites que son... Bueno, hay un límite, que sería como el límite es el respeto, ¿vale? El respeto y el cuidado. El respeto y el cuidado de mí mismo, el respeto y el cuidado de los demás, del resto de personas que estamos en el ambiente, y el respeto y el cuidado de los materiales. Son los límites que hay en Montessori. ¿Qué quiere decir? Un ejemplo práctico. ¿Yo puedo subirme encima de una mesa y patalear? No. Tú lo que le tienes que transmitir es aquello que quieres que aprenda. Primero porque el adulto lo hace y es coherente y se cuida. Se cuida y es coherente, pero los guías montessorianos se pide que sea muy elegante en el trato. Yo no soy guía.
ella sí. Elegante en el trato. Yo trabajo en otro contexto más hostil. Elegante en el trato, que se cuiden. Y luego, si tú lo que quieres es que el niño desarrolle cuidado, igual que si va a subirse a una valla, tú lo que quieres es que, bueno, que no se descalabre. Si quieres que él tenga confianza y que sienta yo soy capaz de hacerlo, le dices, presta atención a lo que haces y cuídate o ten cuidado. Pero si yo te digo, ten cuidado que te vas a caer, no me genera ninguna seguridad. Si tú me dices ahora, tened cuidado, se te va a poner nerviosa ahora en la charla. Tía, dime algo que me... ¿no? Dime, venga, bueno, nada, tú respira, y si te sientes nervioso, pues te paras, ¿no? Me da otra clave. Entonces, dile al niño lo que quiere que desarrolle. Y siempre, siempre, acordaros de esto, que los niños con los que vaya a trabajar necesitan, bueno, y todos necesitan sentir. Y eso está en el documental, y es cuando se emocionan las docentes, ¿no? Se emociona José. Soy capaz. Y entonces todos los mensajes siempre están dándole ese aliento. Mensaje de aliento. Sí, inténtalo. Pero tú puedes coger este vaso con agua y puedes caminar. O una vela, cogen vela y caminan, pero súper pequeños, menores de 3 años. Puedes hacerlo. Presta atención, ve con cuidado. Y encienden las velas, menores de 3 años, y todo eso, manipulan el fuego, todo eso. Y lo hacen. Pero si los niños hemos estado en las guerras y están en las guerras y sobreviven, lo único que tenéis que ver es que son capaces, que tienen más capacidades de las que el adulto les presupone. Lo que pasa en nuestra cultura ahora, como vivimos, es que los aniñamos, los hacemos débiles, los hacemos incapaces. ¿Por qué? Porque nos mola hacer las cosas a los niños y que dependan de nosotros. Esto es una verdad. A ver, es que yo, esto que decís, vale, hablo de desconocimiento, ¿vale? Que sé lo que estáis hablando y lo que he visto, ¿vale? Yo tengo 2 hijos y yo hay cosas que vosotros decís, tengo una niña de 20 meses. Que yo sería incapaz de darle a mi hija una vela como esa para que andase por mi casa. Claro. Es que de verdad te lo digo, que es que ni de coña, claramente. Pero tú estás mezclando tu casa con un ambiente pedagógico. Claro, yo, por ejemplo, y tú no eres guía y lo estás mezclando con un ambiente de guía. Pues claro, no, yo tampoco se la daría. Pero es que tú tienes que pensar que esto se da en un ambiente pedagógico muy profesional, que se crea un ambiente, se crean unos límites y el niño puede. Ya, claro, pero en este caso, en el momento de que yo le diga no se corta o no se coge las tijeras de punta para cortar, ya estoy haciendo lo contrario de lo que a vosotros me vais a enseñar. Claro, pero tú también, si tu hija está en una escuela Montessori donde le están enseñando a recortar, también puedes ir a la maestra y preguntarle, mi hija está aquí recortando porque me pide las tijeras constantemente. Sí. Y entonces yo te digo a ti cómo lo hago yo con ella para que tú puedas reproducirlo en casa. Pues mantente a su lado mientras esté recortando, no dejes las tijeras a su alcance porque evidentemente tú en casa no puedes estar mirándolas. Yo en el ambiente sí, porque estoy allí para ellos, pero tú no. Entonces tú no puedes poner las tijeras a su alcance, tendrá que pedírtelas cuando quieras recortar, ¿vale? Pero tú se las dejarás y te sentarás al lado de ella y la verás cómo recorta. Y tú ganarás en confianza cuando la veas recortando porque dirás, ostras, es que la chiquilla recorta muy bien. Y encima es que ni se ha pinchado, ni está haciendo nada raro con las tijeras. Y tú vas a ir ganando confianza a través de la observación de tu hija. También lo que me choca es todo esto. O sea, cómo luego esto se traslada a la vida. Porque nosotros, las personas, no estamos preparadas para esto. Por eso se necesita una Por eso no está en la Pero piensa que escuela. nosotros vamos a centrar ahora en vuestra visión como docentes. Luego hay un acompañamiento a la familia, pero nuestra visión como docentes. Pero tenéis que pensar que cuando un niño tiene una necesidad de hacer algo, por ejemplo, nos decía una familia, es que quiere cocinar y tiene menos de 3 años. Claro, no lo dejas cocinar, pero luego cuando quieras que cocine no va a cocinar. Pero no os dais cuenta de eso. Pero no nos damos cuenta que cuando el niño tiene interés hay que facilitárselo, que se hace. Que esto no nos lo estamos inventando, que se hace. ¿Y dónde se hace? En otras culturas donde tienen más confianza en la infancia. No, esto no es difícil. Esto significa que el adulto se tiene que transformar. Y es el mensaje que os estamos dando. Salvador. Sí, que quería saber cuántos alumnos tienen en tu clase. De 0 a 3, mira, yo te cuento. Yo trabajo con niños de 0 a 3 años, ¿vale?
Pero tenemos 2 salones. No están separados, no están divididos bebés 1 año, 2 años, sino que tienen de 0 a 18 meses, bueno, de 0 a 16 meses aproximadamente, que sería el ambiente de nido. El ambiente de nido es el ambiente de los bebés, los niños que aún no caminan, que aún no tienen un equilibrio estable, ¿vale? Y luego están los niños de 15, 16, 18 meses a 36 meses, a 3 años, ¿vale? Que son los niños que ya caminan y tienen otras destrezas, ¿vale? Que esos niños ya hacen otras actividades diferentes porque además tienen otras necesidades físicas y psíquicas, ¿vale? En cada grupo hay 13 alumnos, con una guía. ¿Pero cómo se llama la película del el niño, el maestro? El maestro es el niño, pero es que esa película no la pueden encontrar en YouTube. Se está Ah, proyectando vale. Es que hay una película que es el maestro del niño que se ve en un salón Montessori en Francia durante todo el año y es un hombre, un guía, y tiene 20 y tantos alumnos, con las ratios que hay, 24. Claro, en un salón de 3 a 6 años, que sería vuestra franja de casa de niños, pues 20, 25 niños. Lo mismo que hay en la misma ratio de la escuela. Primero, te admiro que hayas trabajado en 03 porque no hay hombres y se necesitan referencias masculinas en esa edad. Sí, sí. Pues mira, yo tengo familias que participan mucho y familias que participan menos. Yo tengo familias a las que ofrezco tutoría y las familias vienen, y familias a las que si quieres que vengan a hablar contigo al menos una vez al año, los tienes que citar expresamente. Hay de todo. Hay de todo. También depende del tiempo que tenga la familia. Es que Claro, aunque nosotros, claro, lo que pasa es que nosotros también nos moldamos un poco a, si tú no puedes por la mañana y no puedes por la tarde, pero si puedes a mediodía, nos vemos a mediodía. que facilitáis. Claro, facilitamos la forma de hacerlo, ¿vale? Ahí también tiene mucho que ver cuánto se abre el centro a la familia. Nosotros, en nuestro periodo de adaptación, las familias vienen con los niños dentro del aula. A mí en septiembre no me dejan a 26 niños llorando. Tú como papá o tú como mamá vienes con tu bebé 1 hora el primer día y estás allí con él y juegas y nos conoces y tal, y te vas. Y el segundo día vuelves a venir con él y el tercer día vuelves a venir con él. Y cuando ya tu hijo me conoce y se queda a gusto conmigo, ya te vas. Entonces, ¿qué pasa? Que desde el minuto 0 la escuela tiene una apertura hacia la familia. Eso hace que las familias se involucren mucho en la escuela. Y luego se van viendo también los efectos, que los niveles de autonomía, lo que le piden, además lo veis en el documental, lo que les piden los niños a la familia. Entonces llega un momento que si la familia pues, tiene cierto nivel de sensibilidad con su hijo, acuden a preguntar. Pero bueno, las observaciones, bueno, también otra cosa que se hace es que en los centros estos hay un momento que las familias pueden entrar, se sientan en una silla a observar cómo trabajan los niños a lo largo del año. Y eso le causa un impacto brutal. Esa además es cuando ya las familias se enganchan. También le generan luego mucho, esto cómo es posible, esto cómo es posible. Nosotros lo que hacíamos en el centro es quitar ruidos molestos. Pues sirenas, puertas, que hablen, lo cuentan en el documental. Y es que el silencio se produce porque se concentra, entonces hay momentos de jaleo también, o sea que hay momentos que hay bullicio, o depende de la energía que lleven ese día, pero que es verdad que se produce un momento de mucho silencio por la concentración, pero no es porque se imponga ese silencio. El profesor se convierte en un referente. Si yo quiero que mis niños entre ellos se hablen con tranquilidad, con calma y con un tono que no sea yo soy la primera que tengo que hacerlo, ¿vale? Si tú vas a observar a un centro, ¿vale?, medianamente grande, ves que hay una profesora aquí, otra profesora allí, ¡me pasa el chupete de...! Si yo no quiero que eso lo hagan los alumnos, yo no lo voy a hacer. La coherencia es uno de los valores base en los salones de Montessori. Pensad que los niños aprenden por osmosis, viendo referentes adultos. Si tú eres un referente sensible, eres un referente entusiasta en el descubrimiento del conocimiento, escuchas, puedes ponerte en el lugar del otro, empatizas, eres claro, ellos aprenden que eso existe. Y que hay personas que son maduras, que son claras, que son honestas, aprenden eso, y que cuando están enfadados también me lo dicen. Que
aquí en el Salón de Montessori también, bueno, en estos espacios humanizados, no un Salón Montessori, en un espacio humanizado, aunque utilizan otra pedagogía, hay mucha honestidad también. Tú le dices al niño, oye, si ha habido algún problema, por ejemplo, ponte por caso, un niño hace algo bastante peligroso y tú le dices, oye, me ha asustado, a mí esto me da miedo, este es el límite, pero a mí me ha asustado esto. Y tú le dices lo que a ti te pasa también. Y él puede comprender que el impacto de lo que ha pasado y que te has subido a la farola. Y yo tenía miedo de que te pudiese electrocutar, porque hay casos en los que pasan. Yo sé que es muy divertido, pero para mí es importante que entiendas que es peligroso. Pero le dices que a ti, y eso los niños rápidamente se conectan. Le dices la verdad, se conectan. No llega y le dices simplemente, bájate, bájate, ¿no? O sea, todo un momento de peligro, bájate, bájate. No, luego le dices, esto me da miedo, este es el riesgo, ¿no? Yo soy para tener esa templanza, de estar una farola y yo le estar aquí abajo para decir... No, tú... Con toda mi paciencia. No, pero pero ¿sabéis qué pasa? Que confundimos, como no lo hemos vivido, os creéis que los que trabajan en estos sitios están así, no. Oye, bájate, bájate, bájate. Y lo bajas. Baja, y si lo tienes que coger, lo bajas y le dices, oye, lo que yo te estoy diciendo no es, oye, o sea, estoy asustado, esto es peligroso, pero tú le hablas de lo que tú sientes, que es diferente. En una situación de emergencia a todo el mundo le entra el nervio, si no... ¿Me entiendes? Simplemente pero tú le regaña. Claro. No solo le regaña a él, sino que, oye, es que pasa esto. Y entonces tú le cuentas cómo te sientes, qué tal. Porque entonces le abre un espacio a él para que te cuente cómo se siente. Y a lo mejor descubre que se ha subido a la farola porque está cabreado, porque está enfadado. Y le da otro recurso para que gestione el enfado, que no sea subirse a la farola. Si te pasa esto, puedes hacer esto, que no tiene peligro. Mira, cuando yo era chica, cuando era bastante más joven, la gente no se lavaba todo el mundo los dientes. Pues antes, mal. Es una cosa muy tonta. Bueno, pues empieza a haber campañas por parte de los grupos profesionales, por parte de la profesión, de los odontólogos. Antes no había tantos dentistas, pero por parte de los odontólogos se va generando una cultura de cuidado. Luego hay gente que se lo cuida y hay gente que no, pero hay una cultura de cuidado, tú vas y hay un montón de cepillos, hay un montón de pastas. Es decir, hay una cultura de cuidado. ¿De dónde nace la cultura? ¿Del entorno profesional o de las particulares? Nosotros, esa es una perspectiva nuestra, luego cada uno, nosotros tenemos una perspectiva, por lo menos yo personalmente tengo una perspectiva, y los entornos profesionales tienen que ser los influyentes, pero ¿qué pasa? Que tienen que trabajar con coherencia científica, con evidencia, y juntos, como instituciones. Nosotros hemos visto algunos centros en España, hay un centro que lo podéis buscar en internet que se llama els Encants, en Barcelona, un centro público espectacular, yo me quedé impactada, espectacular, que trabajan muy bien, tienen algunas cosas en Montessori, pero tienen otras muchas cosas. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando tú tienes un centro muy potente, muy influyente, donde se trabaja con mucha coherencia pedagógica, se trabaja con unos altísimos niveles de convivencia, altos niveles de coherencia, tú eres un referente, tú influyes en la familia y la familia se va a empatar. Si el centro es bueno, la familia se va a empatar por él. Entonces lo que hay que buscar es que los entornos profesionales sean muy influyentes para atraer a la familia. Las familias están muy confundidas, porque las familias no se pueden investigar en educación cosas en serio. ¿Por qué? Porque la familia vamos a ahogar, tenemos un montón de cosas, nuestro trabajo, esto, lo otro. No se ponen a investigar en serio. ¿Quién se pone a investigar en serio? Pues bien, los profesionales, pues igual que los médicos, los profesionales, vosotros sois los que tenéis que saber un mogollón. Pero si yo sé más que un docente, hay un peligro. Si yo no soy docente y sé más que un docente, mal asunto. El docente se ha desprofesionalizado.
Vosotros, la responsabilidad es vuestra. Ella pregunta, contestar que si bueno, un niño coge una bandeja con un material de trabajo, pero le ponemos un límite de tiempo para usarla o todo el que quiera. ¿Cómo son los niños de 3 a 6 años? Curioso. Más de 20 minutos no va a estar con esa bandeja, te lo aseguro. Te lo aseguro. Pero necesitan la repetición, ¿vale? Yo para saber hacer unas buenas lentejas, a la primera no me sale. Necesito hacer las lentejas durante un tiempo y dentro de 6 meses me salen unas lentejas muy ricas, ¿no? Necesito repetir, repetir, repetir para conseguir desarrollar esa habilidad. Entonces, si un niño por la mañana llega y coge los cilindros de botón para trabajar, porque está en ese periodo sensible, porque tiene esa necesidad psíquica y porque está construyendo ese aprendizaje, yo lo dejo, ¿vale? Pero te aseguro que por la necesidad de exploración del niño no va a estar más de 20 minutos con ese material. Y si no está, yo como guía observo por qué. Si es que está muy inmerso en ese aprendizaje. Estas tablillas, ¿habéis reconocido qué es? Claro, no habéis visto la otra parte, solo hemos pasado esto, ¿vale? Para que lo tocarais, ¿vale? Porque es muy sensorial. Ahora os vamos a explicar la segunda parte, ¿vale? 2 materiales que os vamos a presentar. Quien tenéis lo de las bolitas, lo habéis tocado prácticamente todos. ¿Quién tiene lo de las bolitas? Naranja. Vale, coge 2 cosas de ahí, levántalas. Coge el cacho gordo y lo otro lo levanta. Imagínate que tienes 3 años, ¿qué es más grande? Es súper evidente. Ese es el sistema decimal. La unidad, la decena, la centena y la unidad decimal. Fijaos, con esto, al hacerle esa pregunta, al niño se le hacen esa pregunta, él manipula un sistema decimal, lo manipula, y él sensorialmente va descubriendo desde muy pequeño que son cosas diferentes, que uno es más grande que otro. Luego todo eso al final acaba, eso es concreto, un aprendizaje concreto, ¿no? Luego eso acaba en un aprendizaje abstracto, que es cuando lo paso a números. Eso es muy abstracto, cuando lo escribo en números es abstracto, pero cómo yo adquiero los conceptos o cómo construyo el conocimiento matemático desde la sensorialidad. ¿Entendéis? Vamos a mostrar los 2 materiales, ¿vale? Accidentes geográficos y el tablero de la multiplicación. Me han hecho una pregunta cómo se trabaja con los niños con necesidades especiales, pero ya nos dice la profesora que tenemos que terminar. O sea, que en otra nos invitáis, porque queremos cerrar de una manera, así que vamos a cerrar de una manera y luego después os ponemos el contacto para nosotros, ahora lo escribimos y ya está, estamos abiertos a volver a venir, o sea que no os preocupéis. Os pedimos que cerréis los ojos otra vez, tenemos que cerrar. Cerramos los ojos otra vez. Vale, cerramos los ojos y ahora nos volvemos otra vez a esa edad tan tierna, tan interesante, que es los niños con los que vaya a trabajar, pero vaya a rescatar. Ahora vamos a rescatar, a imaginar cómo hubiese sido estar en otro tipo de centro, ¿no? Entonces imagináis que tenéis 3, 4, 5 años, llegáis a un sitio donde hay vegetación, hay árboles, hay plantas, es amable, entráis de la mano de vuestra mamá, papá, el abuelo, la abuela, hasta la puerta del cole. Allí os recibe la guía, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás hoy? Vosotros decís, vengo enfadada. Te vas y dejas tus zapatos y coges tus zapatillas de casa, porque en ese cole vas en zapatillitas, entras al salón, a tu aula, hay otros compañeros, otras compañeras, hay unas flores, un compañero está poniendo una velita, la guía está preparando una manzana. Te sientas a tomar el almuerzo porque no has desayunado en casa y te sientas a tomar el almuerzo con tu compañera y tu amiga, charláis tranquilamente. Terminas de almorzar y te vas a orinar, vuelves,
friegas los platitos de lo que has usado para almorzar, te da un paseo por el salón. Hoy te interesa el sistema decimal y la guía ha observado que es un momento propicio y te presenta el material. Estás trabajando con el material esa mañana tranquilamente. Escuchas que tu compañero está llorando. Algo le ha pasado, ha tenido un conflicto con otro compañero y están tratando de resolverlo. Y te acercas y les preguntas, oye, ¿necesitáis ayuda? Ves que no necesitan ayuda y te vuelves a lo tuyo. Pero a tu compañera María se le ha caído al suelo todas las perlitas del tablero de multiplicar. Y te levantas y le ayudas a recogerla. Ella te da las gracias. Y compartí unos momentos al final de la mañana y habláis de que a Pedro se le ha muerto su abuelo, que está triste, y que a la guía se le murió una amiga, que la echa todavía de menos. Después salí al jardín, un buen rato de jardín, fuego libre, con tus compañeros y tus compañeras hacéis barro, trepáis por el iglú de goma, y cuando llega tu papá, tu mamá a recogerte, tú le dices, espérate un ratito más, que no he jugado lo suficiente, déjame un ratito más. Al final te vas a tu casa y la guía se despide de ti. Volvemos, abrimos los ojos. ¿Me hubiese molado estar ahí en ese cole? Sí, a todos nos hubiese molado probablemente por lo menos haberlo probado, ¿no? Bueno, gracias por vuestra atención, de verdad, gracias por el interés, que mantengáis la pasión, que seáis buenos y grandes docentes, porque vuestra labor es fundamental. No trabajéis por dinero y por tiempo, no seáis funcionarios, porque os amargaréis la vida y se la amargaréis a todos los que están alrededor. Trabajad por pasión, por amor a la infancia y a vuestro trabajo. Podéis contactar con nosotros a través de la Tajarasí, podéis ver las cosas y a través de Vereda Montessori. Que gracias, familia.